Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde desentrañamos los misterios y dramas más candentes de la pantalla chica de Turquía. Soy su anfitrión de siempre y hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona a todos, los triángulos amorosos que nos dejan al borde del asiento y las reacciones explosivas que nos hacen gritarle a la tele. ¿Están listos para un viaje lleno de pasión, celos y corazones rotos? Porque hoy vamos a hablar de ese momento en que las cosas se ponen, digamos, bastante intensas. Y para ejemplificarlo vamos a analizar un triángulo amoroso que incendió la pantalla con sus giros y momentos de pura adrenalina, el de Kerem, Hande y Hakan. Pero no solo nos quedaremos ahí, también exploraremos otras series que han sabido jugar con esta fórmula a la perfección, profundizando en las razones por las que estos triángulos nos cautivan y nos hacen maratonear series hasta altas horas de la noche. Y como sé que a ustedes les encanta el chisme, vamos a analizar la química en pantalla y cómo esto a veces se traduce en la vida real. Antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Empecemos hablando del triángulo que inspiró el título de este vídeo, el de Kerem, Hande y Hakan. Este drama se desarrolló en la aclamada serie Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, que seguramente muchos de ustedes ya conocen o han oído hablar. Esta comedia romántica, que en realidad es mucho más que eso, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños universitarios frustrados, y Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto que por esas cosas del destino, terminan unidos por un peculiar contrato de compromiso. Desde el principio, la química entre los protagonistas, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue innegable y nos tuvo pegados a la pantalla con cada uno de sus encuentros, roces y discusiones. Esa tensión palpable, las miradas cargadas de significado y las discusiones que terminaban en reconciliaciones apasionadas, fueron el combustible de esta serie. Pero como en toda buena historia, las cosas no podían ser tan sencillas. Y es ahí donde entra en juego el personaje de Hakan, un pretendiente de Eda que llega a complicar la relación de la pareja principal. Hakan, con su carisma y su insistencia, logra sembrar la duda en Eda, y los celos en Serkan, dando inicio a un carrusel de emociones que nos mantuvo con el corazón en la garganta. El personaje de Hakan, interpretado por Ismail Eges Asmaz, aunque no es el villano clásico, sí se convirtió en un elemento de tensión que puso a prueba la paciencia de los fans y, por supuesto, la relación entre Eda y Serkan. Lo que hace tan interesante este triángulo es que no se limita a los típicos estereotipos. Hakan no es el malo por definición, y en muchos momentos vemos que Eda se siente confundida entre sus sentimientos por los dos hombres. Esto, sumado a la personalidad explosiva de Kerem, nos regaló escenas memorables llenas de tensión, celos y, por supuesto, mucha frustración para los que siempre hemos apoyado a la pareja principal. La manera en que Kerem interpretaba esos celos, ese sentimiento de posesión hacia Eda, era tan visceral que nos hacía sentir cada punzada de dolor junto a él. Esa mirada de furia contenida, la mandíbula apretada y la necesidad de marcar su territorio eran actuaciones que iban más allá de lo que un simple guión podía pedir. Y claro, las escenas de discusiones y reconciliaciones entre Kerem y Hande, que eran tan pasionales como explosivas, son lo que hicieron que esta serie se volviera un fenómeno global. Esa intensidad, esa química que traspasaba la pantalla, era lo que nos hacía volver cada semana para ver un nuevo episodio. Es interesante destacar que la química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, convirtiéndose en una pareja real durante un tiempo, lo cual, para los fans, añadió un toque extra de magia a la serie. Los seguidores veían en cada mirada, en cada roce, la confirmación de su amor, lo que hacía que la serie fuera aún más adictiva. Y aunque ese romance llegó a su fin, su legado en el mundo de las series turcas es innegable. Su historia de amor, aunque breve, quedó grabada en la memoria de los fans y demostró una vez más cómo la vida real puede imitar al arte y viceversa. Este tipo de situaciones, donde la química de los actores traspasa la pantalla, no es algo aislado en el mundo de las telenovelas turcas. Muchas veces la intensidad de las escenas románticas y el tiempo que pasan juntos en el set terminan por crear vínculos reales entre los actores, lo que por supuesto, alimenta el fervor de los fans. Ahora pasemos a otra serie que también nos regaló un triángulo amoroso de infarto, Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne Topal,
una joven camarera que, para salvar a su hermano de una deuda, acepta un peculiar trabajo, fingir ser la novia de Omer Plicky, un exitoso diseñador de zapatos. Como se pueden imaginar, esta premisa es el caldo de cultivo perfecto para que el amor, los malentendidos y las situaciones cómicas se entrelacen de una manera encantadora. Daphne, interpretada por Elfin Sangu, es una joven llena de energía y con un corazón enorme que se ve obligada a entrar en un mundo de lujo y sofisticación, totalmente opuesto al suyo. Omer, interpretado por Barduk, es un hombre reservado y perfeccionista, con una vida llena de reglas y rutinas. Esta contraposición de personalidades es lo que hace que su interacción sea tan atractiva y divertida de ver. Pero claro, en esta historia no puede faltar un tercer elemento que complique la situación. Y ese es el personaje de Sinan, el mejor amigo y socio de Omer, quien también termina enamorándose de Daphne. Sinan, interpretado por Sally Bademzi con su personalidad relajada y su encanto natural, se convierte en una competencia seria para Omer, que por su parte es más reservado y distante. La tensión entre los dos amigos por el amor de Daphne es uno de los elementos más atractivos de la serie, creando situaciones que nos hacían reír a carcajadas y también nos dejaban con el corazón en un puño. La dinámica entre Omer y Sinan, que antes eran inseparables, se ve afectada por su interés en Daphne, generando momentos de tensión y competencia que nos mantenían pegados a la pantalla. El conflicto no solo se reduce a la competencia entre dos hombres por una mujer, sino que también afecta la amistad entre Omer y Sinan, generando momentos de dolor y decepción para los tres personajes. Lo interesante aquí es que ninguno de los dos hombres es presentado como el villano. Ambos tienen sus propias razones para querer a Daphne, y sus propias maneras de demostrarlo. Es esta complejidad en los personajes lo que hace que Kiral Kask sea mucho más que una comedia romántica. Nos muestra los matices del amor, la amistad y la lealtad, en un contexto lleno de situaciones cómicas y momentos de gran ternura. Además, la química entre los tres actores es innegable, lo que hace que cada escena sea aún más atractiva de ver. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te hace empatizar con todos los personajes, incluso con aquellos que en un principio parecen estar destinados a ser los villanos. Cambiando un poco de género pero manteniendo la intensidad en los triángulos amorosos, hablemos de Karasebda, o Amor Eterno, un drama que nos hizo llorar a mares. Esta serie nos presenta la trágica historia de amor entre Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran perdidamente. Su amor es puro e intenso, pero también está lleno de obstáculos y dificultades. Kemal, interpretado por Burak Ozcivit, es un joven idealista con un gran corazón que lucha por sus ideales. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una joven de la alta sociedad que se debate entre su amor por Kemal y las imposiciones de su familia. Y el mayor de estos obstáculos es Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan y que hará todo lo posible por separarlos. Aquí el triángulo amoroso se convierte en un verdadero campo de batalla, con un villano que no tiene escrúpulos para lograr sus objetivos. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es el arquetipo del villano que ama y odia al mismo tiempo, capaz de cometer las mayores atrocidades por Nihan, pero también de mostrar momentos de vulnerabilidad que nos hacen cuestionar su verdadera naturaleza. Su obsesión es tan intensa que convierte la vida de Kemal y Nihan en un infierno, separándolos y causándoles un gran sufrimiento. Lo que hace tan impactante este triángulo es la desesperación que siente Kemal al no poder estar con Nihan, y la impotencia de ella al verse atrapada en una situación que escapa de su control. Las escenas entre los tres personajes son pura tensión, llenas de celos, odio y resentimiento, pero también de un amor que lucha por sobrevivir en medio de la adversidad. Karasebda es una serie que te sumerge en un mundo de intrigas, venganza y pasiones prohibidas, donde el amor se convierte en una fuerza que puede tanto salvar como destruir. Y aunque la historia es trágica, la intensidad de los sentimientos y la complejidad de los personajes hacen que sea una serie inolvidable. Es una de esas series que te hace reflexionar sobre el poder del amor y el precio de la venganza. En esta serie, la figura del villano obsesivo es llevada a un extremo, mostrando cómo la obsesión y la falta de límites pueden destruir a las personas y sus relaciones. Y para cerrar nuestro recorrido por los triángulos amorosos más explosivos de las series turcas, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, que es un remake de una novela clásica turca, nos presenta un triángulo amoroso tan intenso como controvertido. La historia gira en torno a Biter Ireolu, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella.
Biter, interpretada por Beren Saat, es una mujer que lucha por escapar de su pasado y buscar su propia felicidad, aunque para ello deba tomar decisiones cuestionables. Adnan, interpretado por Selçuk Yöntem, es un hombre bueno y generoso, pero ciego ante la infelicidad de su esposa y las verdaderas intenciones de los que le rodean. En un principio la relación es puramente por conveniencia, pero todo cambia cuando Biter conoce a Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y carismático que vive en la misma mansión. Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido, lleno de pasión, culpa y secretos. Este triángulo amoroso es mucho más complejo que los anteriores. No se trata solo de dos hombres luchando por una mujer, sino de una mujer atrapada en un matrimonio infeliz y un romance que la consume. La tensión entre Biter, Adnan y Belul es palpable en cada escena, creando situaciones incómodas y llenas de silencios reveladores. La química entre los actores, especialmente entre Beren Saat como Biter y Quant Tatltu como Belul, es uno de los grandes atractivos de la serie, haciendo que cada escena sea aún más intensa y cargada de emoción. Pero más allá del romance Aşk Memnu, también nos habla de las convenciones sociales, de la búsqueda de la felicidad y de las consecuencias de nuestras acciones. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la moralidad y los límites del amor, mostrando cómo la pasión puede llevarnos a tomar decisiones que pueden destruir nuestras vidas y las de los demás. Es un clásico atemporal que sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores. La serie explora las zonas grises de la moralidad y nos muestra que los personajes no son ni completamente buenos ni completamente malos, sino seres humanos complejos que luchan con sus propios demonios. Y bueno, amigos, llegamos al final de este recorrido por los triángulos amorosos más explosivos de las series turcas. Hemos visto cómo estos conflictos pueden generar situaciones llenas de pasión, celos, odio, pero también de amor y esperanza. Cada una de las series que hemos mencionado tiene sus propias características, pero todas comparten un elemento en común: la capacidad de engancharnos y hacernos vibrar con las emociones de los personajes. Hemos visto a Kerem estallar de celos por Hande, a Defne confundida entre dos amores, a Kemal sufriendo por un amor imposible y a Biter consumida por una pasión prohibida. Y estoy seguro de que todos ustedes, como yo, se han sentido identificados con alguna de estas situaciones, ya sea por su intensidad, su dramatismo o su romanticismo. Es precisamente esa capacidad de hacernos sentir las emociones de los personajes lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. Nos permiten vivir experiencias ajenas, proyectar nuestros propios anhelos y pasiones, y reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, dejar un comentario contándome cuál de estos triángulos amorosos les pareció el más intenso, o si tienen alguna otra serie que les gustaría que comentara en futuros vídeos. Recuerden que su opinión es muy valiosa para mí. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan los próximos vídeos llenos de dramas, pasiones y emociones del mundo de las series turcas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.